Somos la nueva juventud que un día soñó con tener alas y volar. El viento es nuestra sola compañía, el cielo azul de España nuestro hogar. Nuestras alas son la confianza de la mujer y el niño en la ciudad. En nuestro vuelo vuela la esperanza, en nuestro canto la fraternidad. Que siempre victoriosa viva en el aire la gloriosa, que siempre victoriosa baje del aire la gloriosa. Luchad tranquilos, héroes de la tierra, soldados de los campos y del mar, que mientras lleve el aire un ala en guerra, las alas nuestras no se plegarán. Si a nuestra luz mancha una deshonrosa, sombría nube de odio y mortandad, siempre salud, salud a la gloriosa, porque en sus alas va la libertad. Que siempre victoriosa viva en el aire la gloriosa, que siempre victoriosa baje del aire la gloriosa. Hay dos guerras en Europa, la Primera Guerra Mundial y antes la de los Balcanes, en 1912 y 1913, que introducen por primera vez en serio, aunque hay precedentes coloniales, los bombardeos en las guerras. Esto es ya un punto de partida, un punto de inflexión, ya nunca desaparecerán, se incrementarán cada vez más. Lo que hacen los bombardeos en las guerras es que, por un lado, ya no hay separación entre combatientes y no combatientes, enemigo externo y enemigo interno, ya no hay personas inocentes, mujeres, niños en la retaguardia, los bombardeos son indiscriminados, la industria se pone al servicio de la muerte, se pone al servicio de las armas químicas, también la Primera Guerra Mundial, y los Balcanes es la primera vez que se utiliza gas, mostaza, gases tóxicos como elementos de muerte, y además hay un cambio también estético, ¿no? Esos uniformes de coloridos que convierten en máscaras de gas anónimas, ¿no? Con personas que solo se ven los ojos, es decir, ese anonimato, esa masa que la guerra tiene, es un producto clarísimo de los nuevos tiempos. El general italiano Giulio Douhet tuvo una visión clara de lo que habría de ser el devenir bélico del mundo. Ante unos mandos incapaces de ver el potencial de la aviación como arma, él defendió su utilización con tanto ímpetu que incluso fue castigado por sus mandos. Terminó la Primera Guerra Mundial, esa gran guerra que terminaría con todas. Los felices 20 trajeron la falsa ilusión de un mundo despreocupado y más próspero. Pero llegó el fin de esa década y con él la crisis económica más enorme que el mundo habría conocido. Miseria para amplísimas capas de la población de los países desarrollados. Ahorro en sectores tecnológicos como el armamentístico, que dejaron a la aviación, entre otros sectores militares, en un abandono casi total. El auge del fascismo y el desarrollismo comunista de la Unión Soviética harían despertar a las democracias occidentales. Nuevos modelos de aviones, más robustos, seguros, potentes, mejor armados, comenzarían a aparecer por doquier. España serviría de campo de maniobras perfecto para las nuevas armas y tácticas. La guerra civil que está en el medio de las dos guerras ha marcado un punto de inflexión importante porque es la continuidad de todo lo que se ve en la Primera Guerra Mundial y es el preámbulo de lo que se va a ver ya de una forma muchísimo más cruel, muchísimo más brutal en la Segunda. La aviación significa una renovación clarísima de los ejércitos en aquel momento. Va a ser muchísimo más rápido, se puede llegar a muchísimos más sitios. Una buena parte de la inversión de los estados en armamento van a ir clarísimamente a la aviación. La aviación demostró a lo largo de esa Primera Guerra Mundial que era algo más, que podía desarrollarse muchísimo más y que podría ser táctica e incluso estratégicamente una nueva arma de primer orden, que incluso podría desterrar a otras de las que habían sido siempre fundamentales a lo largo de los siglos. Justo al comienzo de la guerra, el parque aéreo español era el propio paradigma de la aviación de entreguerras, una amalgama de aparatos anticuados en vías de sustitución. Los circos Krone, llamados así por la diversidad de aparatos que engrosaban los efectivos en los diferentes aeródromos republicanos, hicieron lo que sus escasas fuerzas les permitían para apoyar a los milicianos. Una de las más terribles innovaciones de este nuevo tipo de guerra sería el bombardeo sobre civiles. Por desgracia, Aragón sufriría ampliamente de este nuevo aspecto de la guerra moderna. Aragón queda dividido en dos tras el fallido golpe de Estado del 18 de julio.
El tercio oriental, en manos republicanas, dependía orgánicamente de Barcelona, en lo que se refiere a la aviación republicana. Es por ese motivo que se comienzan a crear aeródromos para enfrentarse a la aviación facciosa en multitud de pueblos de Aragón, sobre todo para dar cobertura a las columnas que intentaban avanzar hacia Madrid. De hecho, la columna de Urruti, cuando sobrepasa ya Bujaraloz, hay dos Breguet 19 que les atacan en campo abierto, causan muy pocos, algunos heridos y un par de muertos, pero hay una gran desbandada que se produce, pues porque los milicianos no estaban acostumbrados al ataque de la aviación en campo abierto. Entonces, a partir de entonces, a cualquier avión que veían en el aire le disparaban. Para que no pasara eso, la aviación de Sariñena lo que hace es pintar unas franjas rojas en el fuselaje y en las alas. A raíz de entonces, la escuadrilla de Sariñena tomará la denominación de Escuadrilla Las Rojas. Denominación que posteriormente se extenderá a toda la aviación republicana con el paso del tiempo. Los cielos de España llenáronse de alas que luchan audaces por su redención. Esas alas rojas, la vanguardia son del antifascismo que ahogará sin compasión a la bestia negra de la reacción. Alas, rojas alas, nervio y corazón. Cuando van los chatos por el cielo azul, cuando van los chatos por la inmensidad, esas alas negras del fascio mundial que asesinan niños de la población leal huyen alocadas con miedo cerval. Alas, rojas alas, nervio y corazón, honor a vosotros, cóndores de acero, que sois los titanes de la libertad. Pueblo os adora, y al veros volar, confía en el triunfo de la causa popular, que vuestro heroísmo ha de conquistar. Alas, rojas alas, nervio y corazón. La fuerza de los republicanos en el aire, cuando solo contaban con los efectivos variopintos de los llamados circos Krone, siempre se exageró mucho. Ya se sabe que la primera víctima de la guerra siempre es la verdad. Sariñena fue entre 1936 y 1937 la principal base aérea de Aragón. El comandante Alfonso de los Reyes fue movilizado a toda prisa para intentar disciplinar a los milicianos que se estaban encargando de su organización y montaje. El 1 de agosto de 1936 despega una avioneta de Lérida que viene para situar lo que sería el campo de aviación de Sariñena y eligen una franja de terreno amplia. Estamos en julio, se ha cosechado ya, está a 1 kilómetro del pueblo de Albalatillo y a 4 de Sariñena, y la carretera que une ambas poblaciones pues pasa un poco por lo que será el futuro aeródromo. El aeródromo de Sariñena no tiene pérdida, porque hacia el norte del campo y casi tocando al pueblo de Sariñena hay un estanque que de lejos se ve muy bien al reflejarse en él los rayos del sol. Se tomaba rumbo al estanque y al sobrevolarlo ya se veía el campo. El 2 de agosto de 1936 llegan ya los 2 primeros aviones de caza, son 2 Nipor 52. Procedía ya de la época de la monarquía, del año 1929, y era un aparato, el Nipor 52, fabricado bajo licencia por Hispano Aviación. Los planes que había de construir otro avión de procedencia inglesa, el Hawker Fury, que hubiera cumplido muy bien su función como sustituto del Nipor 52. Es un avión de líneas ya muy aerodinámicas. Es un avión que, aunque es hijo evidentemente de la Primera Guerra Mundial, ya tiene una motorización y ya tiene unas líneas esbeltas que le daban una mayor maniobrabilidad y que lo convertían en un caza muy avanzado para su época. Se llamaba Hawker Spanish Fury, entre otras cosas porque iba a ser fabricado en España, pero hubo muy poquitas unidades. Apenas se construyeron 3 unidades, estuvieron en las dos aviaciones, tanto en la franquista como en la republicana, y que hubiera sido el que hubiera marcado la diferencia. Toda la aviación disponible, entre comillas, disponible en Cataluña, que hay en aquellos momentos, se manda a Sariñena. Estamos hablando a lo mejor de que llegan a Sariñena unos 15 aviones militares, los Nipor 52, los Breguet 19, hay un Latecor 28, los Dragon Rapid, los Vickers Wildebeest, y luego varias avionetas de apoyo, avionetas civiles que son requisadas de los aeroclubs, por ejemplo, de Tarrasa o Sabadell,
que se mandan también a Sariñena como avionetas de enlace y avionetas de comunicación para transporte de los jefes. Viene también, por ejemplo, el Fokker F-7 de la LAPE. Este es un Fokker F-7 y es un avión que era el típico avión de pasajeros de la década de los 30, de finales de los 30. Es un avión que junto con el Ford trimotor o con el Junkers Ju-52, que siguió volando mucho tiempo después de la guerra, era un avión de las líneas aeropostales españolas, que era el precedente de lo que luego fue Iberia, un avión trimotor con un modelo muy clásico de esa época. Aviones como este fueron utilizados como bombarderos de ocasión, dado que no eran aviones que hubieran sido fabricados para ello. En principio, el jefe de campo sería el capitán José Domingo, al mando de 20 cabos y 130 soldados. Disponían de enfermería, sección administrativa, taller mecánico, puesto de radiotelegrafía, armería, parque automovilístico, pagaduría, cocina y una pista de cemento de 10 metros por 1000 que aún se conserva, a pesar de la indiferencia de las autoridades competentes, lo que se dice un verdadero aeródromo con todos sus servicios. Disciplina, mentalidad de equipo y espíritu aviador. Allí éramos tan importantes los armeros, mecánicos, ametralladores, bombarderos, artilleros antiaéreos, automovilistas, fotógrafos, plegadores de paracaídas, administrativos, sanitarios, bomberos, cocineros, como los mismísimos pilotos. Sabíamos que todos dependíamos de todos, no sobraba nadie. Había que bombardear, ametrallar, reconocer, y todos sabíamos que cumplíamos una misma misión y una misma causa, con disciplina interior, sin excesivas muestras de disciplina exterior, pocos saludos al estilo castrense clásico, mucho trabajo y entusiasmo. Sariñena, a partir de enero del 37, se convirtió en un aeródromo más, sin escuadrilla propia, pero fue y sigue siendo el símbolo de la aviación de la libertad. Antonio Rafales Gil, julio 1998. Hay que pensar que Sariñena pues, está situado estratégicamente, por eso se coloca el aeródromo aquí, pues a unos 20 minutos de todo el sector de Alcubierre, Belchite, Huesca, Zaragoza. Entonces hay salidas de reconocimiento, hay salidas de bombardeo, hay salidas para lanzar panfletos también. Entonces toda la infraestructura se va desarrollando, empiezan los combates. Cuando la aviación franquista trae al sector de Aragón los primeros Heinkel 51, hay una batalla que marcará el declive de la escuadrilla Las Rojas, y a partir de octubre de 1936, de esa batalla, la aviación republicana, la aviación de Las Rojas, sus salidas serán mucho menos constantes, pues porque sabían que tenían enfrente un enemigo al que no podían combatir. La intervención muy temprana por parte de Alemania e Italia va a desequilibrar la balanza tanto en calidad como en cantidad. Son aviones bastante avanzados para la época. Son pilotos profesionales, militares, muy bien entrenados, con una logística perfecta. Este avión es un avión mítico. Este es un avión que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Era un Fórmula 1, digamos, de la aviación militar, el Messerschmitt 109, concretamente el modelo B. Es un avión todavía con algunas características un poco, digamos, obsoletas al poco tiempo, como es, por ejemplo, la hélice bipala. Es un avión monoplano y es un avión con el tren de aterrizaje retráctil. Es decir, tiene un montón de características que ya van a ser las que van a marcar la diferencia durante toda la Segunda Guerra Mundial y gran parte del periodo de la posguerra. Es una muy buena base para lo que van a ser los aviones posteriores y es un avión que les daría la superioridad aérea. El ejército español no había participado en ninguna guerra importante fuera, solo en las colonias, pierde los últimos restos coloniales en el 98, recupera algunos restos de colonias o colonias nuevas en África, pero la introducción de la participación extranjera, de la intervención internacional, sobre todo nazi, fascista y soviética, introduce en España también la aviación. Solo la llegada de los aviones rusos y algunos más inferiores técnicamente de otras nacionalidades permitieron incluso desequilibrar la balanza a favor de las fuerzas republicanas en este segundo momento de la contienda. Momento en el que la aviación republicana vuelve a recuperar el dominio del aire, el dominio sobre los cielos de Aragón. Sobre todo el Polikarpovi 15, el Chato, que era un aparato biplano pero
pero muy maniobrero y con una buena capacidad ascensional. Y luego también el aparato Polikarpov I-16, el Mosca, que era un avión muy moderno para la época. Es un avión que vino a sustituir al I-15, su hermano biplano, Polikarpov también, concretamente el I-16, un avión monoplano, es un avión con tren de aterrizaje retráctil, es decir, una serie de características que ya son de los nuevos aviones, de los aviones que van a dominar el aire ya no en España solo, sino durante toda la Segunda Guerra Mundial y durante incluso bastante tiempo después de esta Segunda Guerra Mundial. Este es el avión, digamos, cumbre dentro de lo que es la aviación republicana española. 13 al 14 de septiembre de 1937 salen 2 aviones dirección Sariñena, avisan los observatorios de la Sierra de Alcubierre de que oyen ruido de motores que vienen hacia Sariñena. Entonces en el campo mandan a apagar las luces, que no disparen los antiaéreos, llegan los aviones, no sitúan el aeródromo, entonces lo que hacen, lanzan las bombas y caen sobre Albalatillo. Y en previsión de que volvieran a intentar atacar otra vez el aeródromo, desde Sariñena se llama a Barcelona, al Prat de Barcelona, y mandan un Polikarpov I-15 chato de caza nocturna. Estos fueron los primeros aviones rusos que llegaron a España. Este concretamente, Polikarpov I-15, construidos para el combate, son aviones modernos para la época, con unos motores bastante poderosos. Este también es un sexquiplano igual que el Chirri, un avión muy maniobrero, un avión muy robusto, cabina abierta, tren de aterrizaje fijo, hélice bipala, todo eso lo caracteriza como un avión de un periodo de transición, un avión que va desde esa aviación hija de la Primera Guerra Mundial hasta los que van a dar paso a los aviones tan conocidos y potentes como el Mustang, el Hurricane o como tantos otros de la Segunda Guerra Mundial. Llega el chato a los mandos de Mikhail Yakusin, aterrizan en Sariñena, lo amunicionan y lo dejan a pie de pista preparado por si vuelven a atacar. A la noche siguiente, efectivamente, vuelven a avisar de los puestos de observación de Alcubierre que vuelven a oír ruido de motores que van hacia Sariñena. Es otro Junker 52. El chato de Yakusin toma vuelo, está sobrevolando un poco la zona. Llega al Junker 52, lanza una bengala para situar el aeródromo. Entonces Yakusin lo sitúa, lo ametralla y lo derriba. Participa la segunda escuadrilla de chatos, que era la que tenía la base en Sariñena, para atacar el aeródromo de Garrapenillos de Zaragoza. O sea, es uno de los grandes ataques y éxitos de la aviación republicana. Alrededor de las 6 de la mañana, varias escuadrillas republicanas se concentran, toman la dirección de Zaragoza para atacar el aeródromo de Garrapinillos. Llegan sobre las 6 y pico de la mañana, aún no han llegado los pilotos, los cazas están en pista, bueno, pues entonces hacen una pasada, ametrallan a placer, entonces son destruidos a la raya de unos 20 aviones y otros tantos pues resultan bastante afectados. Las bombas estaban llenas de trilita, pero los fulminantes los llevamos aparte bajo el asiento del conductor, en una caja de puros con un doble foro de algodón. Del movimiento del viaje la caja se desplazaba hacia adelante, entonces le dábamos patadas para echarla hacia atrás. No sabíamos lo que hacíamos, éramos jóvenes. Testimonio de Francisco Grange el Peque, conductor de 16 años. En enero de 1937, y debido a la reorganización de la aviación republicana, la escuadrilla Alas Rojas es disuelta. Sus aparatos se envían a otros campos de aviación para servicios de enlace y protección de costas. Volvíamos en febrero de 1937. Es un avión únicamente el que efectúa el ataque, lanza varias bombas y causa una profunda impresión. Incluso los milicianos que están en los alrededores de la ciudad acuden para ver los efectos del bombardeo. Y a partir de ese momento es cuando además en Caspe se inicia la construcción de refugios antiaéreos, algo que hasta ese momento había parecido prácticamente algo innecesario. ¿Quién por caminos? ¿Quién? ¿Quién en sombra, en sangre? ¿Quién? En destello, ¿quién? ¿Quién cae ceniza, cae hierro y piedra y muerte y llanto y llamas? ¿Quién? ¿Quién? Madre mía, ¿quién? ¿A dónde?
El bombardeo de Alcañiz se produjo el 3 de marzo de 1938. Alcañiz no era zona de guerra, era una zona logística, pero una zona de guerra. Y el bombardeo fue promovido por el ejército franquista, porque Alcañiz estaba en zona republicana. Y en nuestra zona de guerra, pues bueno, unos aviones Machete italianos provenientes de la base aérea de Logroño, pues a las 4:05, 4:10 de la tarde, cuando la gente estaba pues lavando en el río, la gente estaba jugando por las calles, pues hicieron 2 ráfagas importantes y pues bueno, detonaron un número ingente de toneladas que supuso una conmoción importante a la población de Alcañiz. Por el sur, Teruel, única capital de provincia conquistada a los facciosos por las fuerzas gubernamentales. En el centro, Belchite, el esfuerzo más notable y sangriento del intento de ataque sobre Zaragoza para dejar expedito el camino a Madrid. Al norte, el estancamiento en la capital oscense y Alcubierre. También la lucha en el Pirineo, con las tristes consecuencias conocidas como la Bolsa de Bielsa. Estamos en Aragón, la mitad oriental de Aragón tiene bombardeos muy importantes, como el de Alcañiz, que durante mucho tiempo se ocultaron, pero la costa levantina, desde Valencia, Castellón a Barcelona, sufre bombardeos importantes. Prácticamente la zona republicana tiene, según hemos contabilizado, unas 11.000 víctimas de bombardeos, mientras que la zona franquista, bombardeos por los republicanos, fundamentalmente soviéticos, no llega a 2.000 víctimas. Está clarísimo que la intervención fascista y nazi digamos que incrementaron el número de víctimas a través de los bombardeos. Son bombardeos planificados, con consentimiento de lo que es la jefatura del Estado Mayor, siempre del ejército franquista, y también hay mucha gente que recuerda la guerra civil por esos bombardeos. Las fotos lo dicen todo, hay fotos espectaculares sobre los bombardeos en Madrid. Quedó para la historia Guernica, quedó para la historia Alcañiz, Castellón, Barcelona. Otra vez en la noche. Es el martillo de la fiebre en las sienes bien vendadas del niño. Madre, el pájaro amarillo, las mariposas negras y moradas. Duerme, hijo mío, y la manita oprime la madre junto al lecho. Hoy, flor de fuego, ¿quién ha de helarte, flor de sangre? Dime. Hay en la pobre alcoba olor de despliego. Fuera, la oronda luna que blanquea cúpula y torre a la ciudad sombría. Invisible avión moscardonea. Duermes, oh dulce flor de sangre mía. El cristal del balcón repiquetea. Oh, fría, 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 fría. Mi hermano corriendo, oye Pepe, Domingo, está aquí Jesús, sí, oye, corre que vienen los aviones a bombardear, que han llamado de la Afortunada. Salimos de casa pues a las 3 de la mañana, había que salir cuanto antes mejor porque había miedo a que viniera la aviación y bombardeara, ¿no? Claro, una hilera de gente por aquí, por toda la carretera, cara al puerto, con que nada, pues ya marchamos, ya puedes contar mi madre, cuando bajemos a la calle y dejar la casa, dejarlo todo. Qué manera llorar. No mi madre, sino aquel día marchamos todos los de la misma calle y no hacía más que llorar. Yo me voy a España, pero aquí no teníamos casa, se había quemado la casa y 2 cuadras que había, como todo. Lo pasamos muy mal, fatal. Sí, muy mal. La Gloriosa tuvo un efímero paso por la historia de España y del mundo, pero fue el momento intenso de valor y sacrificio, ilusiones y esperanzas. Lucharon desde el cielo por un mundo que creían que podía ser mejor y dieron la vida por ello. Bueno es que lo recordemos. Son los Urtubi y los Castañeda, los Morquillas y Riverola, los Cortizo, los Nieto y los Montero, los Aguirre y los Zarauza, los Plesenkov y los Gil, los Chan y los Yakusin. Lo son todos los que volaron en la gloriosa aviación republicana española. A ellos, a mis compañeros, es a quienes dedico Yo fui piloto de caza rojo.